Hola, buenas tardes. Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Mexicali de la materia de química. Somos el equipo 7 y mi equipo está conformado por Carolina Mendivil, Alejandro Monreal, Manuel Bobadilla, Michelle Macías, Daniel Ascari, Edwin Arán, Manuel Medina y Norma Denise Mendoza. El, el nombre de la maestra está impartida por la ingeniera Brenda Marisa Villafuerte Ruiz. Hoy les hablaremos sobre la estructura de materiales. Ok, comenzando con el primer tema. Un material es un elemento que puede transformarse y también puede agruparse en conjunto. Y en química a esto se le llama material a cualquier sustancia o compuesto químico de lo que están hechas las cosas. La estructura de un material se puede considerar en diferentes niveles. Estas se dividen en cristalina, atómica, básica y granular. La cristalina se va a dividir en metales y cerámicos. La atómica, metales, polímeros, fibra, madera, materiales industriales. Y la multifásica, metales, polímeros y materiales industriales. Y por último, granular. Estas son los polímeros industriales, alcálicos, poliéster, acetales, poliuretano, celulosas, policarbonato, polimidas y polietileno. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos están empaquetados de manera ordenada y tienen unos patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. Prosiguiendo de la estructura de materiales, la estructura atómica es la distribución de los electrones alrededor del núcleo atómico, afecta los comportamientos eléctricos, magnéticos, térmicos, ópticos y la resistencia a la corrosión. Esto determina que un material sea un metal, un cerámico o un polímero. La estructura multifásica, en la mayoría de los materiales se presenta más de una fase, cada una de las cuales tiene su propio arreglo atómico y propiedades. El control del tipo, tamaño, distribución y cantidad de estas fases dentro del material proporciona una manera adicional de controlar las propiedades. La estructura granular, existe una estructura granular en la mayoría de los metales, en algunos cerámicos y ocasionalmente en polímeros. Entre los granos, el arreglo atómico cambia su orientación, influyendo así en las propiedades, así como el tamaño y la forma de los granos desempeña una función primordial sobre estas. El estado sólido cristalino. Un sólido cristalino es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada, como consecuencia tiene una forma que no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Cuando se aumenta la temperatura, los sólidos se funden y cambian al estado líquido. En los sólidos cristalinos, la presencia de espacios intermoleculares pequeños da paso a la intervención de fuerzas de enlace, que ubican a las celdillas en formas geométricas. Los sólidos cristalinos de mayor importancia en odontología son los metales y aleaciones, además como el esmalte. Se denominan sólidos cristalinos aquellos en los que los átomos, iones o moléculas se repiten de forma ordenada, periódica, en las tres direcciones. En los materiales amorfos no existe la distribución regular dentro del sólido. Los vidrios son sólidos amorfos. Se puede diferenciar un sólido cristalino de un amorfo por el espectro de la difracción de rayos X. Los sólidos cristalinos presentan picos de difracción muy agudos, mientras que los amorfos dan espectrogramas con picos muy anchos. Forman sólidos cristalinos no solo los compuestos iónicos como la fluorita, CaF2, sino también como los sólidos covalentes 3D, como el diamante, los moleculares como el azufre o los metales. Los sólidos cristalinos funden a temperaturas definidas, tienen superficies planas y lisas bien definidas, denominadas caras, que no tienen ángulos definidos en sus aristas. Los sólidos cristalinos se clasifican según el tipo de enlace que mantienen unidos a los átomos, iones o moléculas en sólidos metálicos, sólidos iónicos, sólidos reticulares o covalentes y sólidos moleculares.
Concepto y caracterización de sistemas cristalinos. Concepto. Existen 32 clases de cristales según sus características de simetría, que se organizan en 14 tipos de redes tridimensionales, las 14 redes de Bravais. La posesión de elementos de simetría en común permite agrupar las 32 clases cristalinas en 7 grupos. Los sistemas cristalinos son cúbico, isométrico, triciclínico, monoclínico, rómbico, tetragonal, hexagonal y trigonal. Característica. Es una categoría de grupos de espacio que se caracterizan simetría de estructuras en 3 dimensiones con sistema de traslación en 3 direcciones, siendo una clase discreta de un grupo de punto. Un uso importante está dentro cristalología para categorizar cristales, pero por si el asunto es uno de 3D geometría euclidiana. El estado vítreo. Los cuerpos en estado vítreo se caracterizan por presentar un aspecto sólido con cierta dureza y rigidez, y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. Cuando se estudia su estructura interna a través de medios como la difracción de rayos X, da lugar a bandas de difracción difusas similares a los líquidos. Todas estas propiedades han llevado a algunos investigadores a definir el estado vítreo, no como un estado de la materia distinto, sino simplemente con el líquido sobrefriado líquido con una viscosidad tan alta que confiere aspecto de sólido sin serlo. Esta hipótesis implica la consideración del estado vítreo como un estado metable, a la que la energía de la activación suficiente de sus partículas debería concluir a su estado de equilibrio, es decir, de sólido a cristalino. Elementos químicos, el silicio, el azufre, el cobre y el oro. Estructura amorfa. Son materiales a los que sus átomos siempre están en desorden o desalineados en su estado sólido. Un sólido amorfo consiste en partículas acomodadas en forma irregular y por ello no tienen el orden que se encuentra en los cristales. Los sólidos amorfos difieren de los cristalinos por la manera en que se funden. Los sólidos amorfos, al igual que los líquidos y gases, son isotrópicos, es decir, sus propiedades son iguales en todas las direcciones. Propiedades características de un material vítreo. El estado vítreo es amorfo, caracterizado por la rápida deformación de las moléculas para obtener posiciones definidas. Los cuerpos en estado vítreo se caracterizan por presentar un espacio sólido con cierta dureza y rigidez, y que este esfuerzo externo considerado deformar de manera generalmente elástica. Sin embargo, al igual que los líquidos, estos cuerpos son ópticamente isótropos, transparentes a la mayor parte del espectro electromagnético de radiación visible. Entrando en contexto, los elementos que se presentan en el tema vítreo y que se usan de forma industrial es el ejemplo como el del silicio, que su número atómico es 14. Este elemento se usa, por ejemplo, en los vidrios, porcelana, barnices, lubricantes, impermeabilizantes, ladrillos, cemento Portland, hormigón y adhesivo. El otro elemento que se presenta es el selenio con un número atómico de 34. Uno de los componentes que se usan es el seleniato de sodio. Este se usa en la industria para el vidrio por las pequeñas cantidades activas para poder decolorar el cristal. Otro de los componentes de este selenita de amonio sirve para hacer cristales rojos de rubíes, entre otras cosas. Al estar presente el selenio en el vidrio, es importante reducir la cantidad de este para que se pueda transmitir la luz solar. Y el último elemento que se presenta es el PD, que es paladio, 46 de número atómico. Este elemento se usa mucho tiempo atrás. Hubo mucha demanda de paladio para realizar joyas de paladio o oro blanco. Conclusión. Llegamos a la conclusión de que el material tiene diferentes formas tanto en estructura como en estado físico o visual, que a su vez tiene diferentes niveles de estructura material, algunos de ellos serían cristalina, atómica, multifásica y granular, entre otras.
Algunos elementos son usados en la industria para crear diferentes materiales que ayudan a facilitar en la vida diaria, ya sea para construir ciudades o incluso un anillo, hasta un vidrio. Los materiales pueden llegar a ser caros tanto para obtenerlos como procesarlos y aún más al momento de procesarlos y mandarlos a un destino. Es por eso que se busca una manera de que el material sea económico y tenga un mejor uso. Gracias a que el material tiene diferentes estructuras, se pueden obtener diferentes elementos y hasta crear otros diferentes, o incluso pueden llegar a crear un nuevo material en el futuro. Bueno, hasta aquí hemos concluido nuestra exposición. Muchas gracias.